estudio de las enfermedades y las patologías gástricas, ¿es cierto? Y como es dentro de los objetivos que queremos entender las enfermedades gástricas, pero desde un punto de vista, como ya lo hemos establecido, ¿no es cierto? Ver la parte de la anatomía del estómago, un repaso para que tengamos las bases de elaborar nuestras patologías, pero vénganse más adelante, no le voy a preguntar ahora qué bueno, vénganse más adelante. ¿Dónde está nuestra anatomista? ¿Qué es el estómago? El estómago es una cavidad que está encargada de contener lo que viene a ser el bolo alimenticio, ¿no? Y mide 25 centímetros de longitud. ¿Cuánto? 25 centímetros. Es un punto clave, ¿no? Entre el medio que llega del esófago y continuar con el intestino delgado, que es el duodeno. ¿Pero para qué nos sirve el estómago? Para la digestión, porque contiene jugo. ¿No es cierto? Entonces, el estómago es considerado un reservorio, ¿no es cierto? Es un reservorio que tiene una estructura, tiene una forma, tiene una localización, tiene segmentos que son importantes para su estudio desde el punto de vista anatómico. Entonces, este reservorio, ¿qué función cumple en la digestión? ¿Para qué nos sirve este reservorio? Como dice, va a contener todo lo que significa el bolo alimenticio. Pero fíjense que este bolo alimenticio, ¿no es cierto?, viene del proceso inicial de la digestión, que es la masticación. ¿Ya? Y todos los alimentos que nosotros ingerimos tienen composiciones bioquímicas, hidratos de carbono, proteínas, grasas, y el estado en que nosotros las ingerimos tiene que ser simplificados, porque en esta licuadora que le decimos, tiene que procesarse estos alimentos que han sido producto de la fase inicial de la digestión. Entonces, esta degradación, ¿no es cierto?, esta licuadora que viene a ser el estómago, necesita tener composiciones de sustancias tan importantes como son, ¿qué cosa? ¿Qué funcionalidad tiene el estómago para producir esta tarea de degradar los alimentos como segunda etapa del proceso de la digestión? Secreción de ácido y enzima. Esa secreción de ácido y enzima, ¿qué se llama? El jugo gástrico. Vamos a poner acá entonces. Jugo gástrico. Haciendo un recuerdo anatómico, el estómago que mide 25 centímetros, ¿ya?, que tiene la forma de una J, fíjense, tiene una porción longitudinal y una vertical, ¿sí?, que lo dividimos en tres segmentos, ¿no es cierto? El fondo, el cuerpo y el antro gástrico, ¿ya?, que básicamente es irrigado por arterias que provienen ¿de dónde? El tronco celíaco viene de la gástrica izquierda y después viene de la gástrica derecha que traslada al duodenal. ¿Ya? Entonces, no vamos a entrar en detalle porque ustedes ya lo saben, supuestamente, ¿ya? Entonces, este tema de investigación es importante sobre todo en las patologías oncológicas, porque no solamente, como hemos dicho, esto va a drenar a través de las mismas venas hacia la
transporta y tiene su cadena linfática, que son muy importantes, sobre todo en las patologías oncológicas. ¿Ya? La constitución anatómica de esta estructura está conformada por ¿cuántas capas? 3 capas, ¿no es cierto? Y acostumbremos evidentemente la mucosa, ¿ya? La mucosa, la muscular y la serosa. Aquí sí tenemos serosa, aquí sí tenemos serosa. Fíjense que la estructura de la mucosa está compuesta por qué tipo de células cilíndricas, ¿no es cierto?, que van a conformar estructuras glandulares. ¿Ya? ¿Cuáles son estas células cilíndricas que forman estructura? ¿Qué tipo de células tenemos en el estómago? Las mucosas del cuello. ¿Ya? Células que producen mucus, células que producen, ¿qué más? Principales. Ácidos clorhídricos, ¿qué más? Las células principales que producen pepsinógeno. Ya, las células principales que producen el pepsinógeno, ¿qué más? Células interendocrinas que producen alguna que otra hormona como histamina. Ya, ahí viene, imagínense estas células enteroendocrinas que producen histamina, ¿no es cierto? Y que estas histaminas, ¿qué producen? Para que vamos entendiéndole la fisiología. ¿Qué producen estas histaminas? Estos receptores de la H2 que se llaman en el estómago. ¿Qué van a estimular estos receptores? La producción del ácido clorhídrico. Y de ahí fue lo que aparecieron, lo que el Ministerio de Salud hoy ha sacado del mercado, que son los bloqueadores H2. Porque si yo bloqueo la secreción de estos receptores que van a producir ácido clorhídrico, precisamente estoy dejando de estimular a las células parietales que producen ácido clorhídrico. ¿No es cierto? Entonces, todo este mecanismo, ¿dónde se encuentran las células parietales en su mayor concentración? De glándulas fúngicas, doctor. Ya, pero ¿en qué zona? Ah, aquí. En todo lo que significa el ano. Y aquí vamos a ver por qué las cirugías que están destinadas a controlar las úlceras, porque ese es el tema que vamos a avanzar, se basan principalmente en inhibir esta zona que tiene mayor concentración de células parietales que van a producir ácido clorhídrico. Si yo no entiendo esta fisiología, está en vano que hablemos de tratamiento de las úlceras, ¿no es cierto? Está en vano que hablemos. Y creo que la parte más importante de esto, de este tema, para entender las úlceras gastroduodenales, está en la fisiología del estómago. ¿Por qué voy a dar un bloqueador H2? ¿Por qué voy a dar bloqueadores de la bomba de protones que van a ser los precursores de la liberación del ácido clorhídrico? Y ahí estos bloqueadores de la bomba de protones, ¿no es cierto? Ahora hay bloqueadores de la bomba de potasio que no han llegado todavía al mercado aquí, que van a inhibir la secreción de ácido clorhídrico. ¿Ya? ¿Por qué el mucus es un factor protector, es un factor que protege? Entonces, ¿por qué yo doy antiácidos? ¿Ya? ¿Por qué doy sucralfato? Entonces, tenemos que saber el por qué cuando yo hago un tratamiento. No lo aprendamos de memoria. Tenemos que saber el por qué cuando yo hago un bloqueo de la secreción ácida, ¿no es cierto? Ahora, estas células que producen estos componentes
en su conjunto se llama, ¿qué se llama? Jugo gástrico. El jugo gástrico es la composición de todas estas secreciones: ácido clorhídrico, pexinógeno, grelina, ¿no es cierto? En el fondo gástrico hay células enteroendocrinas que producen grelina, ¿ya? ¿Y la grelina qué es? Estimulador del apetito, ¿no es cierto? Estimulador del apetito. Por eso la cirugía bariátrica se basa en sacar todos estos segmentos para que el paciente no tenga esa sensación de hambre, ¿ya? Esta hormona que se llama grelina. A todo ese conjunto ya se llama jugo gástrico. Y este jugo gástrico tiene un pH ácido, por supuesto. ¿Cuánto es el pH del estómago? ¿0.8? No me acuerdo. ¿Para qué te voy a mentir? Pero no es 0.8. Si ustedes lo buscan, no es 0.8. ¿Ya? No es 0. Entonces, este pH, que es ácido, ¿ya? Evidentemente va a ser un equilibrio, y aquí vamos a dividir, esta fila se salvó, 3, ya estas dos filas, entre lo que son los agresores y lo que son los protectores. ¿Por cuál empezamos? Por los protectores. ¿Cuál es un protector para que esto de aquí del medio sea el pH? Para que no se produzca un desequilibrio, porque ahí está la fisiopatología, ahí van a encontrar ustedes la razón de todas estas enfermedades que se producen en el estómago, que su función es el reservorio, producir para licuar esos alimentos, para procesar, para ser parte de la digestión. No olvidar, ¿ya? ¿Cuál es la inervación que tiene el estómago? Los nervios vagos. Entonces estos nervios vagos van a ser estimulados también y van a estimular las secreciones, ¿ya?, ácidas del estómago. Van a estimular las células parietales. Y si tenemos un recordatorio de los vagos, uno anterior y otro posterior, ¿no es cierto? Que no solamente estos estímulos neurovagales van a estimular la secreción del estómago, van a ir a inervar ¿a qué más? El hígado, las vías biliares y todas esas cosas. Entonces, este vago va a venir y se va a distribuir por todos estos lados, y sobre todo a nivel del antro. Y ahí va a producir estimulación de ¿quiénes? De las células parietales para que produzca ácido clorhídrico. Pero vivimos en armonía, vivimos en un equilibrio entre los factores protectores y los factores agresores. Y ahí cuando yo me pregunto cuáles son los factores protectores, ahí vamos a ver muchas de las fisiopatologías que llegan a producir los síndromes ulceropépticos. ¿Ok? Bien. Con esta pequeña consideración vamos a hablar cuál sería el factor protector para que estos jóvenes se mantengan en equilibrio. ¿Ah? ¿Cuáles serían los factores protectores? Ya su compañero dijo uno. El lupus. ¿Ah? ¿Cuáles serían? ¿Cuál va a neutralizar? ¿No es cierto? Si yo le echo ácido a usted, ¿con qué lo puede neutralizar? Con comida, algo cálido. Imagínense, yo le voy a dar harto trabajo, vamos a tener en sigo puro obeso. ¿No es cierto? Bicarbonato. ¿Quién secreta bicarbonato? Las células epiteliales. ¿De dónde? ¿Dónde se secreta el bicarbonato? ¿No es cierto? ¿Dónde? Ya hay secreciones duodenales que van a neutralizar a través del bicarbonato la secreción ácida del estómago. Entonces, un factor protector es el bicarbonato.
Otro factor protector, ya que no están queriendo entenderme, es lo que digo, el mucus, ¿ya? La producción de mucus. ¿Qué otro factor protector es importante en el estómago? Cuando yo le echo ácido a ustedes, ¿qué es lo que hacen inmediatamente? ¿No es cierto? Tratar de neutralizar y sacárselo el ácido. ¿Cómo el estómago hace para que ese pH se mantenga y no esté como un elemento importante produciendo mayor acidez? Tiene un mecanismo fisiológico el estómago que se llama vaciamiento gástrico. ¿Sí? Si yo tengo un vaciamiento gástrico retardado, evidentemente que voy a alterar mi pH. Voy a alterar mi pH, ¿no es cierto? Y aquí voy a provocar daño a esa mucosa de la que estamos hablando, ¿ya? ¿Qué otro factor protector tenemos? El clearing esofágico también es un factor protector, no estaba tan alejada de lo que dice usted, pero es más la saliva, todo el barrido esofágico me va a neutralizar el ácido clorhídrico, ya el elemento ácido del jugo gástrico. El otro factor protector viene a ser, por eso le decía cuál es la irrigación. El estómago es uno de los órganos más irrigados de nuestro organismo. Entonces, ¿por qué? Porque estas células se cambian rapidito. Entonces, esa circulación, la irrigación del estómago se convierte en un factor protector para los factores agresores. Entonces, ¿cuáles son los factores agresores que van a provocar daño a la mucosa? El pH. ¿Cuáles son factores que ustedes identifican, tanto factores externos como factores internos que puedan? ¿Y cuál va a ser el factor agresor más importante para producir la agresión a esa mucosa? El ácido clorhídrico. Entonces yo aquí mi línea de razonamiento tengo que pensar qué es lo que me puede provocar mayor secreción de ácido clorhídrico. Entonces, desde factores alimenticios, ¿no es cierto? Desde factores externos, infecciones por el Helicobacter pylori que me van a alterar a nivel celular esta secreción, ¿ya? Ustedes saben que es la úlcera de Curry, ¿ya? Es una úlcera gástrica y hemorragia digestiva que se produce en situaciones de estrés en los grandes quemados. ¿Y por qué va a ser esto entonces? ¿Cuál va a ser la vía que va a activar la mayor secreción de ácido clorhídrico? ¿Cuál va a ser la vía que va a activar la secreción de ácido clorhídrico? Ahí está la neumonía. Los nervios vagos, ¿no es cierto? Y aquí se consideró en un tiempo que los controladores de tráfico aéreo eran los que más desarrollaban síndromes ulceropépticos. Se imaginan al estrés que estaban sometidos ellos y producían este tipo de lesiones, ¿ya? Entonces, es para que ustedes se ubiquen en la fisiología, en la fisiopatología. Para mí esta es la parte más importante de entender de las enfermedades ulceropépticas. Lo demás lo tienen de memoria, recetan omeprazol. ¿Por qué recetamos omeprazol o los inhibidores de la bomba de protones? ¿Por qué recetamos antiácidos? ¿Por qué le damos procinéticos? Precisamente por estos mecanismos fisiopatológicos. Antes dábamos ranitidina, cimetirina, famotidina, pero los efectos colaterales son muy perjudiciales al beneficio que pueda tener
en la secreción ácida del jugo gástrico. ¿Me dejo entender? ¿Estamos llevando la clase? ¿Sí? Porque esto es cuando ustedes hablen de tratamiento, yo no lo voy a decir, lo van a decir ustedes. ¿Correcto? Entonces, y fíjense, para que ustedes vayan entendiendo la importancia, los tratamientos quirúrgicos para controlar las úlceras gastroduodenales, ¿qué inventaron antes? Antes que aparezcan todos estos bloqueadores, ¿qué hacían? Y si ustedes tuvieran que inventar la técnica en esa época, conociendo un poquito de la anatomía y de la fisiología, ¿qué propondrían? ¿Ah? A ver, ¿qué propondrían? Quirúrgico. ¿Cierto? Si yo sé que ese vago es el que me está causando estragos de estrés, estimulando las células parietales, yo lo corto ahí, en el tronco, ¿no es cierto? Pero por eso le decía, ¿qué más inerva? Inerva la vesícula, el hígado. Entonces, a este tipo de tratamiento se le llamó en ese entonces vagotomías tronculares. ¿Ya? Estoy mezclando el tema para después entrar en detalle, para que ustedes vayan tomándole el hilo. Entonces, otro cirujano dijo, anatomista, y dijo, las células parietales están en mayor localización. ¿Dónde? ¿Y qué propuso? Hacer gastrectomía, sacar ese segmento. Era cirugía radical, pero que salvaban vidas, porque el paciente se moría de complicaciones de úlcera, de perforaciones, de hemorragia, porque no había estos medicamentos que iban a inhibir lo que estaban buscando eran mecanismos quirúrgicos para inhibir la secreción ácida. ¿Me dejo entender? ¿Correcto? Entonces, en las vagotomías tronculares, ¿ya? Pero inerva el hígado, las vías biliares, y esa vesícula se va a volver perezosa, como los alumnos de cuarto año de la Gabriel. Y una vesícula perezosa, ¿qué me va a condicionar? A la formación de cálculos. O sea, curábamos algo y generábamos otra alteración. Y se fueron bajando y dijeron, hagamos una vagotomía más selectiva, solamente a los nervios que entran al estómago. Y se hicieron las vagotomías selectivas. Y otro dijo, hagámosla más selectiva y llamémosla supraselectiva solamente a este nivel del antro, ¿no es cierto? Y fueron técnicas que dieron resultados en su momento, para no llegar a ser una técnica muy agresiva como la gastrectomía, para sacar las zonas que tenían más células parietales y que producían más ácido clorhídrico. Está claro esta introducción, porque yo no me siento tranquilo de venir a dar un tema y que ustedes lo aprendan de memoria. Ahora, si no lo aprenden, ya es su problema. Pero considero que si yo no entiendo el origen del problema, no puedo dar solución. Y el origen del problema está aquí, en ese desequilibrio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Micaela, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el enfoque, el estudio de las enfermedades del estómago? Ya lo hemos hecho así superficialmente, un recuerdo anatómico, fisiológico. Y ahora, ¿qué vamos a abordar? Dentro de lo que el ordenamiento que nosotros planteamos en cada tema. ¿Ah? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Ya lo hemos hecho desde el punto de vista anatómico, fisiológico, y ahora ¿qué viene? ¿Ah? Antes de lo patológico, ¿cómo yo voy a saber si es patológico si no estudio las manifestaciones clínicas? ¿Qué manifestaciones clínicas me puede dar este estómago? Entendiendo la anatomía, la fisiología
¿Qué manifestaciones clínicas me puede dar este estómago? ¿Ah? A ver. ¿Qué podemos decir? Acidez. Reflujo. ¿Y cómo lo manifiesta el paciente la acidez? ¿Y cómo lo puedo traducir semiológicamente? Es otra cosa. Hola. Yo también. Yo estoy en clase. Ya. La vesícula, las estructuras huecas, ¿no es cierto?, manifiestan un dolor porque hay una obstrucción y esto, como tiene músculo, se contrae para vencer ese obstáculo, ¿correcto? ¿Sí? Y el dolor es tipo cólico. ¿Cómo lo puedo traducir lo que ustedes me han dicho en el estómago? ¿No han llevado en psicología? ¿Qué tipo de dolor? Urénico. Entonces, ¿por qué? Porque hay algo que me está quemando adentro. Es algo que me está quemando. Entonces, un dolor urente en la región epigástrica, yo lo voy a entender como un desequilibrio entre lo que protegen y entre lo que agreden. ¿Por qué? Factores internos, externos, y ahí empieza mi investigación. No es solamente aprenderse de memoria y decir dolor urente, hay que saber por qué es el dolor urente. ¿Ok? Entonces, ese dolor urente sería patognomónico de la patología ulceropéctica. Hasta ahí dicen, no, el nombre, ulceropéctica, porque va a haber un desequilibrio. Que pueden haber, de acuerdo a lo avanzado de las enfermedades gastroduodenales, ya, dolor urente. ¿Qué más va a haber? ¿Qué más va a haber en este órgano? Ustedes comen y algo le hace mal y comen. Dispepsia. Dispepsia. Esa hinchazón se llama dispepsia. ¿Ya? Ahora somos estudiantes de medicina. Ya no hay hinchazón, es para el paciente. Esa hinchazón se llama dispepsia. ¿Y qué es la dispepsia? Esa sensación de malestar, de hinchazón, de que como algo. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio en este estómago. ¿Sí? Hay un proceso inflamatorio. ¿Ya? Hay un proceso inflamatorio aquí, en esas cosas, que me va a alterar el tránsito, la motilidad, el vaciamiento. Entonces voy a tener esa manifestación clínica. ¿Qué otra manifestación? La pirosis y todo puede existir, pero fíjense que más de un proceso de acá es un proceso de reflujo, de quemazón retroesternal, para que ustedes se ubiquen. Esto ácido está quemando arriba. Va a haber dolor urente, va a haber dispepsia. Y si siguen las molestias, ¿no es cierto? Sigue el proceso inflamatorio alterando la funcionalidad de este estómago. ¿Qué otra manifestación clínica voy a tener? Frecuente. Vómito, náusea, náusea. Vamos a lo específico, el vómito. ¿Y qué tipo de vómitos voy a tener? ¿Ah? O sea, simplemente ustedes tienen que analizar y mirar ese dibujito, nada más. Ya lo dibujé, ya lo borré el otro dibujito de la función. ¿Qué voy a vomitar? Sangre. ¿Por qué voy a vomitar sangre?
Por una complicación de una úlcera voy a tener hematemesis, pero eso va a ser en un estado más avanzado de la enfermedad, de una gastritis hemorrágica, de una gastritis erosiva, de una úlcera. Pero antes de llegar a ese vómito, que es también parte hematemesis. ¿Qué características van a tener los vómitos? ¿Y cuál puede ser vómitos alimenticios o alimentarios? A uno le dice, ¿no es cierto? Postprandiales. Ustedes van a se tirar una chupa hoy viernes y mañana ¿qué están vomitando? No la cerveza. Ya es un poquito de más de abajo, ha venido ya que está, pero antes están vomitando mucus, vómitos gástricos, mucosos, ¿no es cierto? Porque hay una inflamación que está haciendo que estos alumnos de acá estén tratando de proteger a esa irritación que ha sido sometido a esa mucosa. Y la bilis viene porque también tiene bicarbonato y todo, y tratan de neutralizar esa agresión. ¿Está entendiendo? ¿Se está entendiendo? ¿No es cierto? Entonces hay vómitos mucosos. ¿Pueden haber vómitos vidriosos? Por supuesto que pueden haber vómitos vidriosos. ¿Ok? Hematemesis. ¿Ya? Entonces, si hay una obstrucción, hay un síndrome acá que se llama en el píloro, que es la válvula de salida hacia el intestino delgado. Obviamente no, y todo este contenido va a ir para atrás, vómitos mucosos, alimenticios y todas esas cosas, que es diferente a la regurgitación. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más podemos tener? ¿Qué otra cosa más podemos tener? Y ahí podemos agregar un montón de pérdida de peso, etcétera, etcétera. Pero lo patognomónico, para que le entendamos qué manifestaciones da, son estos síntomas principales o cardinales, si ustedes quieren entender. Ahora, ¿cuál es el otro enfoque que le damos al estudio del estómago? Diagnóstico clínico. Eso cuando lo estudiemos en cada enfermedad, por ejemplo, el cáncer gástrico, vemos que hay grupo sanguíneo, infección por el Helicobacter pylori, el alcohol, el tabaco, o sea, esos son factores de riesgo, ¿no es cierto? Pero aquí yo estoy estudiando así en general las patologías del estómago. No estamos hablando de ninguna en particular. ¿Sí? Ya sea anatomía, fisiología, algo de clínica. ¿Y cuáles son los métodos diagnósticos que me va a aportar todo lo que yo sé de anatomía, de fisiología? Lo estoy interpretando en mi cabeza. Ahora te digo, le voy a pedir esto. Esa es la línea y la secuencia que ustedes tienen que seguir cuando enfrentan a una patología. ¿Ya? Si no se van a perder, ¿qué les vamos a pedir? ¿Qué me puede aportar? Les vuelvo a decir, la ecografía que ve, estructuras sólidas, líquidas. Sería bueno la ecografía, ¿no es cierto? Cuando llega un tumor a tener un tamaño que antes el médico ya lo palpó, o ya tuvo todo, hasta vomitó hasta su alma, y ahí me va a servir la ecografía, y mucho más me va a servir la endoecografía para estadiar la extensión de las lesiones tumorales. Ves que no es una idea alocada, pero ya mi conocimiento de anatomía, fisiología y ya llegué al diagnóstico yo de una lesión, o sea, tardío. Vamos a lo más precoz, y está la ecoendoscopía, está bien.
está acá. ¿Qué le pedimos? Endoscopía. ¿Sí? Yo puedo instrumentar. ¿Y qué me va a evaluar? Precisamente toda esa estructura mucosa. Si hay erosiones, si hay úlcera, si hay crecimiento de alguna lesión, me va a evaluar. Diagnóstica, terapéutica, porque me va a permitir también hacer tratamientos, si hay pólipo gástrico, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? ¿Qué otro estudio es fundamental en el estómago? ¿PH-metría? Sí, la pH-metría. ¿Por qué? Porque tengo que ver el contenido, no es solamente el reflujo, sino cómo está el equilibrio ese entre ustedes dos. Si hay alteración de la motilidad gástrica, ¿qué vamos a pedir? Gástrica, ¿no es cierto? No esofágica. Si quiero ver el tránsito de este estómago y la morfología del estómago, ¿qué le voy a pedir? Radiografía contrastada. Radiografía contrastada. Creo que ya están calentando motores, ¿cierto? Ya. Entonces, y ahí viene lo que dice usted, ya le podemos pedir. Si hemos encontrado lesiones tumorales, todo, hacemos el estadiamiento precisamente con métodos de imagen, que lo más sensible ahora es hacer ecoendoscopía. Imagínense lo que ha avanzado la endoscopía, que hoy nosotros hacemos una manga gástrica y cortamos todo eso y dejamos un tubo, ¿ya? Los endoscopistas están haciendo mangas gástricas endoscópicas, que están suturando por dentro el estómago y le están dejando un tubo. Lo que avanza, lo que le espera a ustedes aprender, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta ese enfoque general de las patologías de estómago, vamos a hablar del síndrome ulceropéptico. ¿Sí? ¿Qué es un síndrome? Conjunto de signos y síntomas. Un conjunto De signos y síntomas. síntomas y signos. Ulceropéptico. Fíjense que en su programa dan úlcera duodenal y úlcera gástrica y lo dan por separado. ¿Y será que si ustedes revisan las manifestaciones clínicas y todas esas cosas son lo mismo? Entonces decimos que es un síndrome porque comparten aspectos anatómicos, porque están cerquita y los desequilibrios van a producir una úlcera, tanto en el estómago como en el duodeno. Entonces, tienen aspectos anatómicos similares, porque muchas veces estas manifestaciones clínicas no sabemos si es una úlcera duodenal o si es una úlcera gástrica. Segundo, si es una úlcera duodenal, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener? Dolor. ¿Dónde? ¿Qué tipo de dolor? Urente. ¿Dónde? En el gástrico. O sea, entonces comparten manifestaciones clínicas similares. Va a tener vómito. Si hay complicación de una úlcera y sangra, va a tener hematemesis. Entonces, por eso hablamos de síndrome, que comparten aspectos anatómicos, fisiológicos, clínicos. Y si quiero diagnosticar, ¿no es cierto?, esta enfermedad, ¿qué le voy a pedir? Endoscopía. Los mismos estudios diagnósticos. Entonces, es repetitivo cuando enfocamos úlcera
y fue una de las cosas que recién han entendido los otros docentes, porque en su programa están así, el mismo como síndrome de ulceropecto. Voy a ver aquí lo que me han pasado los doctor Flores, ya, úlcera gástrica y duodenal, para que se lo demos a ustedes. Entonces, nosotros lo estamos enfocando como un síndrome, ¿ya? Porque comparten aspectos anatómicos, fisiológicos, clínicos y diagnósticos, ¿ya? Y cuando decimos nosotros que es una úlcera o un síndrome ulceropéctico, cuando hablamos de úlcera, ¿qué es una úlcera en su léxico de ustedes? Pérdida de producción de contenido de la capa superficial. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo un estómago que tiene estas células y ha sido agredido por ese desequilibrio, obviamente que voy a producir una herida, esa pérdida de solución de continuidad, ¿ya? A nivel de la mucosa. A eso es lo que se conoce con el nombre de úlcera gastroduodenal. Es la agresión que me va a provocar en la pared del estómago, ¿no es cierto?, o del duodeno, estos desequilibrios que se han producido y que van a producir una pérdida de la solución de continuidad de esa mucosa. Y es tan facilito entenderlo que esta mucosa, por abajo viene la muscular y viene la serosa. Y en esta mucosa vienen los vasos sanguíneos. Y si yo provoco una herida, ¿no es cierto? Aquí se va a ulcerar. Me toco con un vaso sanguíneo, esto va a sangrar. Y la lesión sigue avanzando y va a penetrar a la muscular, ¿ya? Y se va a producir perforación. Y esas son complicaciones. O el otro extremo es que cicatrice la úlcera, ¿ya? Y que en esta zona, que son de frecuencia de la localización de la úlcera, la prepilórica, esta cicatrización sea exagerada y que va a producir estenosis. Hablamos de las tres complicaciones que tienen las úlceras gástricas o úlceras duodenales. Sangran, se perforan o se estenosan, ¿ya? Entonces, esa secuencia de la lesión es producida porque hay ese desequilibrio. ¿Y cuál es lo que nos interesa a nosotros? Identificar qué factores están interviniendo en que esos factores agresivos produzcan la lesión. ¿Y cuáles son los factores que nosotros hemos identificado? ¿Ah? La dieta con muchos condimentos, el cigarro, el alcohol. ¿Cuántos pacientes beben? Porque irritan directamente la mucosa. Irritan directamente la mucosa. El cigarro, ¿ya? ¿Medicamentos será que pueden producir estimulación de la secreción ácida del estómago? ¿Que pueden estimular estas células parietales? Los AINES. ¿Cuáles? Los AINES. Los AINES. Entonces ya estamos identificando, y por eso que en nuestra historia clínica, cuando viene un paciente, nosotros le preguntamos sus hábitos. ¿Está tomando alguna medicación? ¿O es profesor de cuarto año y lo hacen llegar mucho, digamos, lo estresan mucho
¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vamos identificando los factores. O por último la investigación del Helicobacter pylori, que es para enfocar un tratamiento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a leer lo que nos han pasado ellos. La úlcera péptica se define como la pérdida de sustancia en la mucosa extendida por lo menos hasta la muscular mucosae y sin sobrepasar la serosa. Úlcera, ¿no es cierto? Porque si sobrepasa la serosa hablamos de perforación. Se manifiesta mediante una lesión en forma de herida más o menos profunda, localizada siempre en regiones del tracto digestivo expuestas a la acción del ácido clorhídrico. Algo que quieran agregar o comentar, ¿no es cierto? Sabemos que es por eso, ¿ya? Siendo necesario como sustrato mucoso, gástrico o áreas de metaplasia en general del estómago, úlcera gástrica, o de los primeros centímetros del duodeno, úlcera duodenal, aunque también puede producirse a nivel del esófago. ¿Cuándo se produce en el esófago? Cuando hay reflujo, y eso se llama enfermedad esofagitis, ¿no es cierto? Esofagitis. Y la esofagitis reacciona produciendo una protección, transformando su célula, entra en una metaplasia, ¿no es cierto?, para protegerse de ese factor agresor ácido, hasta transformarse en un esófago ¿de quién? De Barrett. Dice, casi todas las úlceras son causadas por infección de Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Casi todas, pero no todas. Nosotros hemos identificado otros factores que pueden generar este desequilibrio entre la secreción ácida o uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo general, los síntomas son dolor urente, epigástrico, que suele ser aliviado por la comida. ¿No es cierto? No estaba alejada de la realidad. ¿Por qué? Porque la comida va a neutralizar la acidez gástrica. El diagnóstico se realiza, ¿por dónde? Todo diagnóstico se realiza ¿cómo? Clínico. Por favor, no se acostumbren a esto. Aquí dice por endoscopía. El diagnóstico es clínico. ¿Ya? Tenemos que investigar uno por uno todo. Si no, vamos a ser malos médicos. Yo les aseguro y se lo firmo. Siéntense con el paciente, usted fuma, no fuma, bebe, porque al final el tratamiento, el primer pilar del tratamiento, ¿qué es? Higiénico dietético. Cambio, si uno no le va a decir váyase con los de cuarto año todos los viernes a seguir bebiendo. No. Entonces, tratamiento, el primer pilar, higiénico dietético. Y si es por el Helicobacter pylori, pues se le dará tratamiento para el Helicobacter pylori. El tratamiento consiste en inhibición de la secreción ácida. Sabemos ya por fisiología, ¿no es cierto?, que ellos son los malos, ellos están produciendo más ácido clorhídrico. Lo que tengo que hacer es inhibir la secreción de ácido clorhídrico. Los medicamentos antiinflamatorios y evitar los medicamentos antiinflamatorios es obvio, ¿cierto? Es obvio. Las úlceras pueden variar de varios milímetros a varios centímetros. Se diferencian de las erosiones por la profundidad. Ese cuadrito ahí, mire esa obra de arte que he dibujado ahí, ¿cierto? Por la profundidad. De penetración. Las erosiones son más superficiales y no comprometen la muscular de la mucosa. Etiología de la enfermedad ulceropéctica.
El Helicobacter pylori y los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos alteran la defensa y la reparación normales de la mucosa, lo que vuelve más susceptible al ácido. Entonces, nosotros ya sabemos la fisiología, ¿no es cierto? Es decir, sabemos por qué se produce el ácido clorhídrico, qué lo estimula a la célula a producir mayor ácido clorhídrico y que esto va a producir un desequilibrio entre los factores agresores y protectores. Esa es una respuesta más académica, ¿no es cierto? La infección por Helicobacter pylori está presente en el 50-70% de los pacientes con úlceras duodenales y en el 30-50% de aquellos con úlcera gástrica. No es muy relevante ese dato, digamos, pero hoy se considera que todos aquí hacemos un estudio y todos estamos infectados por Helicobacter pylori, hasta los niños. Entonces, es algo que hay que ir a la pesquisa. Se erradica la Helicobacter pylori, solo el 10% de los pacientes presentan recidiva de la enfermedad ulcerosa péptica en comparación con una tasa de recurrencia del 70% de los tratados. El 70% de los tratados solo con inhibición de la secreción ácida. En la actualidad, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos son responsables de más del 50%. Dato importante de la úlcera péptica. Lo dejamos hasta ahí, yo creo que ya hay un cierto cambio de clase. Último. El tabaquismo es un factor de riesgo de las úlceras y sus complicaciones. Además, altera la cicatrización de las úlceras, aumenta la incidencia de la recidiva. El riesgo se relaciona con la cantidad de cigarrillos fumados por día. Si bien el alcohol es un potente promotor de la secreción ácida, no hay datos definitivos que vinculen el consumo de cantidades moderadas, o sea que pueden beber poquito, con la aparición o el retraso de la cicatrización de la misma. Muy pocos pacientes tienen hipersecreción de gastrina cuando están relacionadas a un síndrome, ¿se acuerdan? ¿Qué se llama ese síndrome? Solinger-Benson. Son gastrinomas que se pueden localizar en el estómago